Hay un gran debate en la sociedad mexicana que tiene que ver con el papel de la Fuerza Armada Permanente en labores de policía. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes están en desacuerdo. Y lo curioso es que quienes estaban a favor antes, hoy están en contra, y quienes antes estaban en contra, hoy están a favor. Para tratar de entender el tema, quiero agradecer la presencia en este programa de Juan Ibarrola, hijo de otro especialista en Fuerzas Armadas, que era Juan Ibarrola, a quien entrevisté varias veces, a quien quise mucho. También Juan Ibarrola se ha convertido en uno de los especialistas importantes sobre este tema. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Perdón que mencione a tu padre, a quien Gracias, quería al mucho, contrario. mucho lo apreciaba. Y él a ti. Bueno, pues déjame entonces empezar por lo primero. ¿Cuál es tu posición personal? ¿Tú piensas que es correcto o que no es correcto que la Fuerza Armada Permanente, para utilizar el término que se utiliza constitucionalmente, ejerza labores de seguridad pública? Es necesario, Sergio. Tenemos un problema de seguridad pública no de 4 años, no de 10 años. Tenemos una debilidad de la seguridad pública, de la procuración de justicia, de la persecución del delito en este país tan grande desde hace 25 años. Aquí el problema es que cuando se entiende que las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, en su momento, hoy Guardia Nacional, pero cuando se entendió en ese momento que no había otra solución, las corporaciones de policías muy debilitadas, muy corruptas, e insisto en la debilidad, creo que esto es lo primero, una debilidad que no le puede hacer frente al crimen local, al crimen municipal, al crimen estatal. Y eso se elevó a un problema de seguridad interior donde era necesario que las Fuerzas Armadas entraran. Por eso la parte correcta o no, claro que tiene sus matices, Sergio, pero sin embargo aquí, hoy, al día de hoy, lo estamos viviendo todos los días, sigue existiendo esa debilidad. No se han profesionalizado, no se han fortalecido las instituciones de policía. ¿Es imposible tener una policía civil que realmente cumpla con sus funciones? Muchos otros países del mundo la tienen. Y México tiene ejemplos, que ahí están, buenos ejemplos. Ahí está Yucatán. Gran policía estatal. Que era una policía estatal también. y municipal muy coaordinada, muy fortalecida. Ahí está Querétaro. Nuevo León en su momento. Sí se puede. En Coahuila hubo un cambio, ¿no? Porque Coahuila tenía una situación realmente terrible, espantosa, y sin embargo lograron mejorar. Y el día de hoy es un estado que tiene una muy buena coordinación intermunicipal, interestatal, esto es importante decirlo. O sea, se están hablando con otros estados de la República para poder enfrentar este problema, que es de ahí donde surge todo. Es decir, no nada más son los grandes grupos criminales. Es la seguridad pública donde no pueden cuidar tu físico o tus pertenencias, tu reloj, tu cartera, tu teléfono, que ya la gran mayoría de los mexicanos tienen un teléfono. No pueden cuidar tu casa, no pueden cuidar tu coche, tu negocio. Y la vida. Y en este caso la vida. Por eso ese es el centro de una seguridad pública. Pero cuando no tienes una respuesta municipal, no tienes una respuesta estatal, pues tienes que buscar en la federación esa respuesta. ¿No se arrastra a las Fuerzas Armadas a una labor que a veces hace que se les cuestione, que los coloca a veces en situaciones incluso de poder violar derechos humanos? ¿No arrastra esta situación a las Fuerzas Armadas a una posición que no deberían tener, a un riesgo que no deberían tener? Los riesgos siempre existen. Yo creo que lo que se ha olvidado aquí, Sergio, es que son Fuerzas Armadas, soldados de tierra, mar y aire, que llevan 25 años en las calles. O sea, no es una cuestión reciente. Recuerdo el famoso rancho del Búfalo de Rafael Caro Quintero en los 80, pues quien hizo la intervención y tomó el rancho fue el ejército. Fue el ejército, el mayor decomiso de marihuana de la historia, la mayor detención de personas, de criminales, como se dio en ese momento, pero sí un momento de país muy específico, muy dirigido hacia lo que era narcotráfico. Pero cuando te enfrentas, después de esos 10 años que hablas del Búfalo, a una verdadera debilidad institucional policial, y que no puede darle respuesta ni el municipio ni el Estado, vengan Fuerzas Armadas, salgan a la calle, empiecen a ver cómo coadyuvan, que esta es la parte importante. Empezó como una coadyuvancia a las corporaciones de policía. ¿Qué pasó? Para muchos gobernadores, para muchos alcaldes, pues prefirieron, oye, pues si ya el ejército está aquí, ¿para qué se los dejamos? Sí. Creo importante que la experiencia de las Fuerzas Armadas en las calles
es de 25 años. O sea, ya tienen ese conocimiento. Varios secretarios de defensa me dijeron a mí en distintas reuniones, comidas o a veces públicamente, a veces en privado, lo que queremos es que se defina constitucionalmente, que se defina nuestro papel legalmente para que no pueda haber pues acciones legales, sobre todo en contra de la tropa. Y lo que te decían es, el problema está en que la Constitución nos dice que no podemos hacer nada que no tenga que ver con la disciplina militar y por otra parte nos están pidiendo realizar labores de policía. Y por eso, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un esfuerzo por establecer con la Ley de Seguridad Interior garantías para las Fuerzas Armadas. Eh, es lógico lo que piden, me imagino, ¿no? Que tengan una protección legal para lo que están haciendo. Recordemos que a pesar de lo que se pueda hablar el día de hoy sobre soldados, sobre marinos, sobre pilotos, sí están basados ellos en una legalidad es disciplinaria esa legalidad. Es decir, el soldado, el marino, están sujetos a una ley de justicia militar, pero también están sujetos a una ley de justicia civil. Son los únicos funcionarios públicos, por llamarlos así, y aparte es correcto llamarlos funcionarios públicos, que están sujetos a esas dos leyes. Entonces, si por tu parte militar es correcto lo que estás haciendo, pero por la parte civil puede existir una laguna que los deje con una incertidumbre jurídica. Y te pongo un ejemplo de manera muy breve. Un soldado que en un enfrentamiento abate a un criminal y por alguna razón hay un abogado que llega a defender al criminal y encuentra esa laguna de ley, se aprovecha y el soldado es el que se va a la cárcel. Entonces, sí es un tema muy complejo. ¿Tú ves que haya habido alguna vinculación del ejército como institución en los hechos de Iguala? Y digo esto porque hay un general que era coronel en ese entonces, era el comandante del 27 Batallón de Infantería, que está enfrentando un juicio por supuestamente haber ordenado los asesinatos de algunos estudiantes. Él ha dicho que por supuesto no tiene nada que ver. Incluso ha dicho, a ver, aquí está mi hoja de servicios, siempre detuve criminales, es impecable mi hoja de servicios, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué información tenemos como para saber realmente si hubo una responsabilidad del ejército? Ya hay una información ya hay un testigo muy claro de esto, del abuso, de lo falaz que está haciendo o que fue Alejandro Encinas hace poco con su informe. El informe es de él. Sí. El informe no es de la COBAG, el informe no es del GEI. El informe pero como presidente de la Comisión para la Verdad. Como presidente de la Comisión, pero también... Pero él lo firma. Y él lo firma y es subsecretario de Derechos Humanos, y creo que es importante decirlo. Hay dos causas penales en contra de estos militares, en contra del general Rodríguez Pérez. ¿No? Son cuatro. Sí. El general... Pero dependían de él, era el general José Rodríguez Pérez, que era coronel entonces. Era el comandante del 27 de Infantería. Mayor, un capitán y un sargento. ¿No? Sí. En este caso, por las causas que los están imputando, es por delincuencia organizada y por desaparición forzada. No apareció la acusación de homicidio que había lanzado Alejandro Encinas. Esta es la parte interesante. ¿Cómo puede un funcionario lanzar una acusación de ese tipo y después que no aparezca en la acusación? Es muy interesante la politización del tema de Ayotzinapa. Yo creo que hay mentes que piensan que México ya necesitaba un nuevo 68, es decir, vincular forzosamente a los soldados en hechos donde no son comprobables. Y no es por buscar una defensa a ultranza del ejército. No, Sergio. Yo creo que aquí lo importante son los hechos. En primer lugar, ¿qué necesidad tiene un coronel, comandante de un batallón, que es una parte muy importante localmente en ese momento, de matar a 6 estudiantes, que es lo que está diciendo Alejandro el Encinas. informe de Encinas? Aquí es todo en función de la parte de delincuencia organizada. ¿Por qué él está por delincuencia organizada? Él no está por desaparición forzada. Y en este caso es el dicho del famoso Gil, aquel... Es el dicho de un criminal, que además es un testimonio de oídas en que dice este criminal que escuchó que alguien decía que el coronel estaba involucrado. Que estaba involucrado y que cuando hubo la detención de un delincuente que apodaban el Guarache, uno de estos delincuentes Casarrubias, que son varios hermanos, que estaba ahí y que a él no lo detuvieron porque estaba ligado al coronel en ese entonces. Lo que se le olvidó al testigo es que ese día, de esos supuestos hechos, este hombre Casarrubias tiene 1 año detenido. Entonces hay cuestiones que ya no le checan y que evidentemente ante juzgados no van a checar. Desaparición forzada de los otros 3 son porque un grupo de estudiantes llegan a una clínica de Iguala esa noche, la clínica Cristina, a refugiarse y a encontrar un apoyo médico.
Y llegó el capitán, este capitán Crespo, les toma una foto, les pide datos y se sale. Hoy todos esos estudiantes que estaban en esa clínica siguen vivos, Sergio. O sea, no hay una desaparición forzada. Entonces sí va a ser muy difícil que lo pueda comprobar. Insisto en la politización de un tema tan grave como la desaparición, muerte, de secuestro, muerte y desaparición de cuerpos de 43 jóvenes. Pero de ahí a la parte política de involucrar en un nuevo movimiento idealista, por llamarlo de alguna manera, como se convirtió el 68, es decir, de ahí sale el del 68, el soldado asesino, el soldado represor, él las patria y mata a un soldado. Le costó mucho, de hecho, en términos de imagen pública al ejército, años. La matanza de Tlatelolco. Déjame ir al tema de por qué en un momento, a ver, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, una serie de priistas importantes estaban a favor de la Ley de Seguridad Interior, que le daba fundamentalmente garantías al ejército para participar en labores de seguridad pública. Y ahora están en desacuerdo. Y en cambio, quienes se oponían a esta militarización, quienes decían no a la militarización, hoy dicen que es absolutamente indispensable. ¿Qué opinas de eso? A ver, no es por encontrar el simplismo, porque es un hecho real, pero sí es parte de la democracia. Es decir, la Constitución de este país mandata que el presidente de la República es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, los soldados no ponen al presidente, es el pueblo el que lo elige, y al contrario, las Fuerzas Armadas tienen que encontrarse en el momento en que toma posesión un presidente. Y tienen obligación de obedecer. Y tienen una obligación legal. La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, la Ley Orgánica de la Armada de México también lo disponen. De aquí que entonces el juego político que juega las Fuerzas Armadas ante una democracia, ante un partido nuevo en el poder, ante nuevos actores políticos, ante esa vida democrática legislativa, ejecutiva evidentemente que se tiene, la propia vida judicial del poder, te llevan a encontrarte con eso. Es triste, sí, y es triste por la simple y sencilla razón que la seguridad no se tiene que politizar, Sergio. Ese es el principal debate europeo, el principal debate sudamericano, centroamericano el día de hoy. No politicen la seguridad porque se debilita. Y en México, desafortunadamente, caemos en eso. Es decir, la voz que apoyaba una ley de seguridad interior hoy se vuelve una voz opositora a la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Insisto, parte de una vida democrática sí, parte de un juego político innecesario, porque no ganan nada. No hay un solo gobernador que vaya a decir que no. Sí, porque todos los gobernadores quieren tener no quieren que se vayan las Fuerzas Armadas, porque claro, si de por sí viven infiernos, sin las Fuerzas Armadas va a ser una tierra de nadie. Esa garantía dan las Fuerzas Armadas. Tenemos un buen ejército, una buena armada, una buena marina. Tenemos unas grandes Fuerzas Armadas, están hechas de mujeres y hombres muy comprometidos, que comprenden lo que pasa en el país. Esto es importante. Es una institución que es permanente. Es la única institución permanente del país. Es una institución en la que... De hecho, constitucionalmente es la Fuerza Armada Permanente. Fuerza Armada Permanente, y que no puede tener un cambio radical. Es decir, cuando llega un nuevo gobierno, el gabinete se forma por nuevos secretarios que tienen a partir de ese día en esa institución. Aquí no, aquí está formada por personas que dan su vida en esa institución. El general secretario actual, pues es un hombre que lleva 46, 47 años en el ejército, toda su vida, desde joven ha estado. Y esto nos lleva a una Fuerza Armada disciplinada. Esto es muy importante, una Fuerza Armada institucional, es decir, cuando llega Vicente Fox al poder, el principal miedo del Círculo Rojo y de los periodistas intelectuales era cómo iba a responder un ejército que durante 70 años estuvo bajo un mando priista o tricolor, y cómo le iban a responder ahora a un presidente que estaba emanado de otra cosa. ¿Y qué sucedió, Sergio? ¿Tú te acuerdas con las Fuerzas Armadas? Nada, al contrario, apoyo a Vicente Fox. Cuando llega Felipe Calderón con el PAN, lo mismo, el cambio con Peña Nieto, el regreso del PRI, lo mismo. Hoy que vive en México un gobierno diferente, con un movimiento, un partido diferente, ahí están siendo institucionales. Esa institucional es la grandeza de las Fuerzas Armadas.
Juan Ibarrola, gracias por esta Al conversación. contrario, Sergio, gracias a ti. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.